Vamos a ver, pantalla y la presentación. Muy bien. Nomás avísenme si la están viendo. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, el slide de la universidad. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. El objetivo, el estudiante conocerá los derechos humanos y aprenderá qué son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Sí? O sea, no importa, tenemos todos los mismos derechos sin importar sexo, origen, color, religión, lengua, etcétera. ¿Sí? Un poco de la historia de la Constitución. Les quería compartir esto. La Constitución como tal está desde el año de 1824. Una Constitución muy modesta, pero que servía para ese momento. Y el contenido de esa Constitución gira en torno a la organización y división del poder del Estado. O sea, se enfocaba mucho al Estado, no contemplaba derechos humanos ni nada de eso. No tuvo un apartado especial para el reconocimiento total de los derechos, ya que delegaba a las constituciones locales su enunciación. ¿Sí? Siempre la Constitución ha tenido modificaciones, pequeñas, otras no tan pequeñas, pero como constitución formal hubo otra en el año de 1857. Dice, después del cese del poder de Antonio López de Santana, quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien en el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conoce como la de 1857. Tenía un corte liberal y federal. Su capítulo primero, denominado de los derechos del hombre, reconocía los derechos de la libertad de expresión, asociación y aportación de armas, reafirmaba la abolición de la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles. Las formas crueles de castigo y la pena de muerte, de igual manera, prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad e irretroactividad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de las creencias. Sin embargo, como pueden ver, desde ya 1857 se empieza a tomar en cuenta los derechos del hombre, algunos de los derechos humanos que hoy, o garantías que hoy persisten en la Constitución de 1917, que es la actual. Para ese entonces, esa Constitución de 1857 era una de las más modernas del mundo. Estábamos en la vanguardia en ese sentido. Claro que de que se cumpliera, esa era otra cosa, pero el documento fue de los primeros y más modernos a nivel mundial de ese entonces. Ya en la historia, perdón, en la Constitución de 1917, que es la que hoy tenemos, dice, durante la época del porfiriato en México, el presidente concretó las atribuciones de los tres poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, quien logró quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia. Después del asesinato de Madero y de su vicepresidente Pino Suárez, se produce la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Esta Constitución dejó intocados los principios básicos de la Constitución de 1857, como la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales. ¿Qué pasa? Que en la del 1917 no se tocan los derechos individuales que ya mencionaba la del 57. Entonces, fue una reforma, fue una actualización más bien para poder atender las situaciones que se vivían en esa época. Pero se agregaron además un catálogo de derechos sociales que colocaron a la Constitución mexicana en pionera
de la materia a nivel mundial. A reconocer derechos de los campesinos, los trabajadores y en materia de educación, esta Constitución ha sido objeto progresivamente de diversas reformas en materia de amparo y derechos humanos. Sin duda, la mayor de ellas fue la efectuada el 10 de junio del 2011, por medio del cual se constitucionaliza el término de derechos humanos y se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales de la materia, con lo cual se convierte en mandatos imperativos que obligan a todas las autoridades a su observancia y garantía, con lo cual se sientan las bases para el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional como no jurisdiccional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que ya la gran parte del mundo tiene los mismos derechos humanos que nosotros, ¿sí? Eso se hizo global y se busca que se respeten tanto en México como en el extranjero. Para situaciones en el extranjero se van a atender convenios que se tienen con otros países, tratados de otros países, para poder defenderse o atacar cuando esos derechos son violados en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Constitución de 1907, al hacer esta reforma del 2011, pues se hace también ahora muy moderna y adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, como pueden ver en su historia, la Constitución nunca ha estado sin que se le mueva nada, siempre se ha tratado de adecuarla a los tiempos y pues aquí es el mejor ejemplo, esta última reforma de junio de 2011, que es una de las más importantes. Tal vez ahora le digan la Constitución del 2011. No lo sé todavía, pero es posible. En el artículo 1 de la Constitución actual, dice que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, subrayo, personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Si se fijan, y lo comenté en la sesión sincrónica pasada, antes de la reforma, este artículo que estamos mencionando dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Estos preceptos vienen desde 1917 o antes. Todavía había países que tenían esclavos. Entonces, muchos esclavos venían a México porque aquí ya se había abolido la esclavitud y con el solo hecho de llegar a México ya dejaron de ser esclavos. No importaba de dónde vinieran. Muy bien, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y luego, ya con el artículo reformado, ¿sí? Dice el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, le cambia individuo por personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Se parece mucho a la de antes de la reforma, pero cambia individuo por personas. Y el individuo, pues somos tú y yo, y personas es un término, lo comentaba en la sesión pasada, es un término muy amplio y que he estado investigando un poquito,
y genera un poco también de conflicto, porque personas, bueno, ahí estamos cubiertos nosotros, personas como nosotros, como seres humanos, pero también habla de personas, o sea, acuérdense que hay personas morales, las empresas son personas morales, y al no, en esta reforma, al no definir personas físicas, solo los dice personas, entonces abarca a las personas morales. Entonces, ¿cómo una persona moral puede estar sujeta o se tiene que respetar sus derechos humanos? Entonces, la disyuntiva es cuáles son los derechos de los derechos humanos de las personas morales, o sea, de las empresas. Entonces, hay muchos comentarios en ese sentido. Aquí dice algo un poco de lo que les estoy hablando. Dice, si bien el vocablo persona contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquellas. En esa medida, el juzgador deberá determinar en cada caso concreto si un derecho le corresponde o no, pues si bien existen derechos que sí, que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o del debido proceso. Existen otros que evidentemente corresponden solo a las personas físicas, al referirse a los aspectos de índole humana como lo son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física. Pero además existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas. Las personas jurídicas es lo mismo que personas morales, ya que más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica. Y es que este tema habla de que las personas morales son creadas por personas. Entonces, si las personas tienen derechos humanos y si la persona moral, o sea, la empresa está creada lícitamente y su actividad es lícita, pues se le pueden conceder ciertos derechos, como por ejemplo cuando tiene algún problema y que es objeto de algún juicio o algo, pues tiene que ser escuchada, tiene que seguirle su debido proceso, respetar toda esa situación a través de notificaciones por escrito, etcétera. Más o menos por ahí va. No sé si me explico. Este, yo sé que a lo mejor no es tema de este tema de esta semana, pero estoy seguro que en algún momento les va a brincar por ahí. Entonces ya más o menos van a saber de qué se trata. El artículo 2 dice, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. O sea, toda la gente indígena que vive en los pueblos serán respetados y están amparados por este artículo 2. El artículo 3, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Esto, si mal no recuerdo, es nuevo. Antes solamente decía impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar y primaria, y después se agregó secundaria y más después media superior y superior. Dado este artículo, dado este precepto, se genera un decreto, el presidente genera un decreto en donde va a crear universidades totalmente gratuitas y por eso, digo, como dato, como paréntesis, nace la Universidad Ciudadana, que es en la que estamos ahorita. Gracias a ese artículo nace la Universidad Ciudadana. Y el decreto que sale, creo que todavía no está aprobado, según me dicen,
Sin embargo, perdón, ya estamos nosotros adelantados a esto. Ya tenemos creo 1 o 2 años con esto. Digo, era un paréntesis. El artículo 4, todos somos iguales. Mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado debe garantizar eso. Que bueno, eso realmente pues, no sucede mucho en algunas partes. Hay mucha gente que no tiene que comer. El artículo 5, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. O sea, nosotros tenemos la libertad, este artículo nos da la libertad de escoger la profesión que queramos, la actividad que queramos, lo que queramos hacer, siempre que sea lícito. Eso en otros países no es posible. Aquí podemos hacer prácticamente lo que queramos en ese sentido. El artículo 6 dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos derecho a manifestarnos de manera pacífica. Todas las manifestaciones que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, digo, es un ejemplo, pues tienen derecho, por eso no los quitan así de repente, porque es su derecho. Si empiezan a hacer destrozos y afectar la propiedad de terceros o a personas distintas que están en la manifestación, pues entonces ahí empiezan los problemas. Pero si están pacíficamente y no molestan a nadie, están en su derecho de hacerlo. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer una publicación en un periódico, en una red social o algo, lo que tú quieras. Claro, siempre y cuando no afectes a otras personas. Si vas a hacerlo para hablar mal de las personas, pues entonces ya hay un problema. Pero si vas a manifestar una idea, una opinión o algo, no pasa nada, lo puedes hacer. Este artículo garantiza que lo puedes hacer. Que se dé en la práctica, bueno, es otra cosa. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no, todo muy claro. Ok. El artículo 8 dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo pueden hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. ¿Qué significa este artículo? Que tú, por ejemplo, si tienes duda de cómo o cuánto gastaron en la construcción del puente que está cerca de tu casa, te tienen que informar. Solamente que lo tienes que pedir por escrito. O si quieres saber sobre por ejemplo, estoy acordándome de cosas que he pedido yo. Estoy en un grupo ahí de vecinos de acá del sur y hemos pedido cosas. Por ejemplo, hemos pedido vemos que hay una construcción cerca de la colonia o en la zona y que presumimos que no tiene los permisos adecuados para hacerlo, entonces vamos con la autoridad y por escrito le pedimos, oye, infórmanos por favor de la construcción que se está realizando en tal, tienes que especificarlo muy bien
para que se entienda, y la autoridad te tiene que responder qué permisos tienen, qué proceso van, etcétera, etcétera. Pero tú eres muy, dice, no, sabes que no entiendo tu escrito. Tiene que tener cierta formalidad para poder que te respondan, porque si no, generalmente están buscando cómo, cómo no responder. Buscan que lo preguntes bien para poderte responder. El artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho deliberado. Pues básicamente esos son, tú tienes la garantía o el derecho de reunirte simplemente, por ejemplo, en el grupo que estoy yo, un grupo que se llama, no sé si han escuchado, que se llama Vecinos Atentos Monterrey Sur. Pues somos un grupo de vecinos ya muy grande, en el que yo soy el secretario, y pues nos pedimos información a la autoridad de qué es lo que están haciendo en ciertas cosas. Por ejemplo, acá en el sur, un caso muy concreto, faltaban puentes peatonales. Entonces pedíamos a la autoridad, oye, ¿por qué no hay puentes? ¿Qué te falta para poner puentes? Y ahí íbamos armando todo el paquete y nos iba informando la autoridad de qué es lo que estaba haciendo en ese sentido, hasta que finalmente pues pusieron los puentes. Hay presiones un poquito. Siempre encontramos que el municipio o el estado hace las cosas, solamente hay que presionarlos un poco y hacen las cosas que tú requieres. Este derecho te garantiza eso, el artículo 9 de la Constitución. Acuérdense que la Constitución es la Carta Magna, es la máxima ley. Hay muchas que emanan de ahí, pero la Constitución es lo máximo. No puede haber nada superior a la Constitución. El artículo 10 dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas por el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Bien, aquí habla de dos temas. Una que es poseer y otra es de portar. ¿Sí? Son cosas diferentes. Dice: los habitantes de Estados Unidos mexicanos tienen derecho de poseer. ¿Sí? O sea, aquí tú puedes decir que tienes derecho a poseer un arma, pero siempre y cuando sean de las que permite el ejército, o que no sean de las que usa el ejército. Eso es poseer, o sea, tener un arma en tu casa. Hoy se puede, no está nada fácil, tienes que mandar un escrito a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ellos determinan, de acuerdo a tu historial y a una serie de cosas, si puedes comprar un arma, y ellos te dicen cuál, qué calibre y todo. Pero eso es para poseer, para tenerla en tu casa. Para portarla es más difícil. Portarla es traerla contigo. Se puede autorizar la portación. Portación es tenerla aquí en el cuerpo, como los policías, por ejemplo. Eso está más complicado, pero bueno, lo usan mucho, por ejemplo, los cazadores, los que les gusta la cacería. Pues ellos poseen armas y tienen, en algún momento del año, tienen que portarlas. O sea, portarlas es como traerlas en tu camioneta, por ejemplo, o traerlas en el cuerpo. Entonces hay permisos especiales para eso. El artículo 11 dice: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella
viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. ¿Qué significa eso? Que yo tranquilamente vivo hoy en Monterrey, mañana decido vivir en Acapulco, en Cancún, y me voy a vivir para allá. No tengo que pedirle permiso a nadie, ni avisarle a nadie, ni pagar nada, ni nada. Simplemente me puedo ir. Es lo que se le llama la garantía o el derecho humano, antes garantía, ahora derecho humano de libre tránsito. Yo me puedo ir en mi camioneta y me voy a Mazatlán sin ningún problema. Nadie me lo va a impedir y no tengo que pedir permiso a nadie de residencia o de moverme, no tengo que hacer nada. Este artículo 11 garantiza eso. Hay países en los que no se puede. En la mayoría de los países se puede, pero hay unos que no. Los países como comunistas, como Cuba ahorita todavía, no sé si Venezuela se puedan mover de un lado a otro, pero Cuba creo que si te vas a cambiar bueno, Cuba es muy chiquito, pues si vas a cambiar de estado o de provincia, no me acuerdo cómo le llaman, provincias o distritos, tienes que pedir un permiso. Entonces aquí no pasa eso. El artículo 2, en los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno de los otorgados por cualquier otro país. O sea, aquí no va a haber ese tema de príncipes, condes, reyes, reinas, aquí no existe eso. Si un rey de otro país viene aquí a México de visita oficial, pues es el rey, ¿verdad? Es el rey o el conde, el príncipe, etc. Pero como para ir a hacerse una vida normal, aquí no eres rey, compadre. Aquí no eres rey, aquí no eres conde, aquí eres una persona normal. De aquí no te vamos a dar nada de eso. Y tu título noble que tienes en tu país, aquí pues no sirve. No, tú eres una persona totalmente normal. A eso se refiere ese artículo. El artículo 13, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Aquí yo no estoy de acuerdo porque acuérdense que pasa mucho que cuando hay un tema muy delicado en el estado o en cualquier parte del país, por ejemplo, es el que me acuerdo ahorita, bueno, simplemente el de los estudiantes desaparecidos, los 123 o 143, ya no me acuerdo cuántos eran, se designa una fiscalía especial para atender ese caso en particular. Eso contraviene con este artículo. Claro que se, se designa una fiscalía especial para atender ese asunto con la finalidad de concentrar todo el esfuerzo para resolver ese asunto. O sea, el fin es bueno, pero aquí el artículo 13 dice que no puedes las leyes privativas ni por tribunales, no puede haber tribunales especiales para atender un asunto. Pero bueno, ese sería un caso que a mí en lo particular, no siento que está en contra de este artículo. Dice, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese
complicado, un paisano conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Dice, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más monumentos, creo que sean compensación de servicios públicos. Dice, han escuchado que los servidores públicos, los diputados y senadores, e incluso el presidente, tiene fuero. El fuero es una protección que se les da a los funcionarios, una protección de la cual muchos no están de acuerdo, pero si ellos cometieran un delito, por ese fuero les permite que no sean juzgados. Es como una protección. ¿Cuál es el origen o la naturaleza del fuero en los políticos? Se les protege porque como son políticos y están al frente de muchas situaciones y tienen mucha gente a su cargo, se entiende que él por sí solo no va a hacer nada malo, pero tal vez su gente en nombre de él puede hacer cosas malas. Entonces, de entrada se le da ese fuero al político, al diputado, al senador o al presidente para protegerlo, pero no significa que no se le va a investigar. Se investiga y se determina que sí cometió un delito de manera directa y que está directamente implícito o implicado, hay un procedimiento para quitarle ese fuero. ¿Sí? Solamente ellos, hasta donde yo sé, tienen fuero. Nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, pues no gozamos de eso. Y luego dice, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Esas son las situaciones de guerra. Esa se maneja diferente y es juzgado por los mismos oficiales oficiales de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. O sea, hay tribunales, o sea, todos los delitos del ejército se atienden dentro del ejército. ¿Sí? Nunca afuera. Si un soldado comete un delito afuera del ejército, en su tiempo libre, etcétera, en su casa, etcétera, como quiera es juzgado dentro del ejército. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponde. Quiero entender que si una persona civil como yo, como tú, comete un delito con un soldado, por ejemplo, es la autoridad civil la que te va a juzgar, la autoridad normal, la de nosotros. Este artículo es muy importante. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Qué es este artículo 14 que es muy importante? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Les platicaba en la sesión pasada un caso concreto. Supongamos que Pedrito Pérez cometió un delito en el 2010. Se pasa todo el 2010 y lo denuncian en el 2011. El afectado denuncia en el 2011 que Pedrito cometió un delito hacia él. En el 2011, o sea, el delito se cometió en el 2010, se denunció en el 2011 y a Pedrito lo pescan o lo agarran, lo atrapan en el 2012. O sea, son 3 fechas, ¿sí? Son 3 fechas que es donde se cometió el delito, cuando fue denunciado y cuando fue atrapado. Aquí el tema es qué ley le vas a aplicar. Si en ese inter la ley cambió, ¿sí? Vamos a suponer que un robo con violencia.
Cuando cometió el delito, el robo con violencia, tenía una pena de 5 años. Cuando fue denunciado, ese delito cambió y ahora la pena con violencia, el robo con violencia es de 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué ley se va a tomar en cuenta a la hora de atrapar a este cuate? Bueno, dice, ninguna ley se le dará efecto retroactivo, o sea, hacia atrás en perjuicio de persona alguna. Tú tienes que ver como abogado qué ley le vas a aplicar. Si la ley nueva tiene una pena mayor, entonces lo vas a perjudicar. Independientemente del delito que haya cometido, lo vas a perjudicar. Entonces le vas a aplicar la ley en la que cometió el delito. ¿Sí? Ahí no le das efecto retroactivo. Bueno, ahí le estás dando un efecto retroactivo. No es en perjuicio, es en beneficio. Lo que hay que cuidar es que no sea en perjuicio, es en beneficio. Entonces, así es como funciona esa. Si la ley nueva le es más beneficiosa que la anterior, le puedes dar la ley nueva. ¿Sí? O sea, nunca le puedes dar en perjuicio, pero sí en beneficio. No sé si me explico. Sí, sí. Okay. Está medio rebuscado y medio cantinflé, pero creo que quedó claro. Sí. El artículo 15 dice, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para las de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o traslados de virtud de los que se alteren los derechos humanos. O sea, los delitos del fuero común, que son robo, calumnias, cosas relativamente leves, que son delitos del fuero común, se castigan donde se hicieron. Los de orden federal, como drogas y cosas de esas, sí se pueden extraditar en caso que te lo pidan a otros países. No me había fijado la hora, ya casi completamos la hora. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte no, quedó todo claro. No, profe, todo claro. Muy bien, pues ya los dejo libres, con esto concluimos, llegamos hasta el artículo 15, les reitero, cualquier duda, cualquier cosa con la tarea, con toda confianza, avísenme ahí a través de un mensaje o algo, cualquier cosa, yo estoy al pendiente. Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy interesante. Sí, está muy interesante. Y bueno, pues estamos en contacto, señores, muchas gracias y que coman rico. Sí, gracias, que tenga buen día. Igual, gracias.